la, la fortaleza Bueno, voy a hacer localmente, una breve se acompaña introducción, si les más parece de bien. ¿Quién está hablando? vista Por favor, cierren el micrófono, los micrófonos. que ese plantea hacer en una reunión con este tema que has planteado. Cierren los micrófonos. Bien, solamente unas palabras de encuadre, digamos. Hoy estamos arrancando con el ciclo de charlas debate de Entre Ríos Humana, virtuales, y decir que este ciclo de charlas debate es uno de los instrumentos de gestión. El otro son los conversatorios, que tienen instancias presenciales también, a través de los cuales el Plan de Desarrollo Humano Integral, que no es solamente un plan, es una organización que forma parte del Partido Patria Grande, puede llegar a elaborar su plan de gobierno para lograr la Entre Ríos humana. Entonces, es muy importante que estas charlas debate arrojen un material que podamos compartir, por eso la videograbación y el resumen del Zoom que nos permitirá retrabajar los contenidos de cada charla de debate. ¿Con qué propósito? Con el ir generando cuadernillos que podamos irlos enriqueciendo entre todos. En este momento somos 40 personas aproximadamente, divididas en dos grupos, uno de coordinación y otro de saber asociado, que está participando en este trabajo. Así que yo le voy a dar la palabra a Roberto para que dé inicio a su presentación, anticipando que seguramente dentro de 15 días vamos a tener una segunda charla de debate. Roberto. Bueno, ¿me escuchan bien todos? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, la idea, ¿Querés poner pantalla completa, Roberto? ¿eh? ¿Querés poner toda la pantalla? Sí, ¿mejor? Sí, sí, me parece. ¿Ahí? No, no, tenés ¿Ahí que está? poner. No, no, ahí está. Bueno, Bien. espérate que voy a correr mi carota de acá. Ahí está. Bueno, el planteo para, para hoy tiene que ver con dos temas que son centrales en la Argentina y que si nosotros vamos a plantearnos qué queremos ser como argentinos o qué queremos hacer como entrerrianos de aquí a 10, 15 años, indudablemente que estamos hablando de dos temas que son centrales. Yo iba a comenzar, pero bueno, al final la idea es que más que yo hable, podamos trabajar entre todos. Iba a empezar a trabajar con una síntesis que yo hice también para esto, pero lo voy a pasar de largo, sobre el libro de Juan Domingo Perón sobre conducción política, porque me parece que de lo que se trata precisamente es adoptar esa metodología que está en ese famoso librito de la conducción política de 1951, porque ahí habla de los elementos de la conducción política. Bueno, habla de un montón de factores que me parece que son necesarios si nosotros queremos utilizar esto como taller, ¿no? Como taller para que todos, de alguna manera, aprendamos entre todos. Pero voy a tratar de primero de plantearle estos dos grandes temas, lo del mercado de trabajo y el régimen previsional, y bueno, y después, en todo caso, en las discusiones voy a poner un power ahí con 4 o 5 cuestiones que son a nivel de tweet nada más, pero que nos van a ayudar seguramente a reflexionar. Sobre todo cuando uno habla de los elementos, ¿no es cierto?, de la conducción política, el conductor, la masa, ¿eh? Los cuadros técnicos, los que intentamos ser todos los que estamos aquí, que son absolutamente imprescindibles, como decía Perón. Pero bueno, hablemos primero del mercado de trabajo en la Argentina. Y una
una primera cuestión que me parece muy importante, una primera cuestión que quiero sacar acá. El mercado de trabajo en la Argentina, si uno toma los datos de la, si uno toma los datos de la EPH, esto lo trabaja el INDEC. El INDEC en la encuesta permanente de los hogares trabaja sobre 31 aglomerados urbanos de toda la Argentina. ¿Mm? Y abarca en el total del país casi 30 millones de personas. ¿Mm? Esta es la encuesta permanente de los hogares. De aquí surge toda la información. Entre Ríos se ubica en la región pampeana y aquí aparecen dos espacios concretos de la provincia de Entre Ríos que son Concordia y el Gran Paraná. Claro, el INDEC trabaja sobre casi 30 millones de personas, pero la idea, que me parece que para nosotros va a ser mucho más interesante, la idea es trabajar sobre el total de la población de la Argentina, que somos más de 47 millones. A través de un método de la extrapolación que se hace respecto de ese trabajo del INDEC, ¿a qué llegamos? Si nosotros pensamos, pero ya el total de la Argentina, ¿cuál es el mercado de trabajo total de la Argentina? Bueno, mire, en nuestro país trabajan alrededor de 22 millones de personas. De esos 47 millones. 22 millones de personas. Ahora, fíjense qué interesante que es esto. La mitad, 11 millones de personas, trabajadores en relación de dependencia. 11 millones, la mitad, trabajadores en relación de dependencia, que están en blanco, con aportes, con obra social, con aguinaldo y con vacaciones pagas. Esto se está transformando, y ustedes lo saben mejor que yo, en una excepción en la Argentina, porque ya vivimos un proceso de varios años en el cual se viene generando indudablemente cada vez más, y sobre todo todos los trabajos de los jóvenes, que ya no se hacen de esta forma, en blanco, con aportes, con obra social, sino con trabajo precario, de todos los niveles. Ahora, analicemos esos 11 millones de trabajadores en relación de dependencia de toda la Argentina. Ahora serían más o menos así como los privilegiados, digamos, del ámbito de la relación laboral, ¿no? Fíjense que el sector privado abarca 7 millones y medio y el sector público 3 millones y medio. Ahí están los 11 millones. Yo he redondeado todo esto, se puede notar acá. 11 millones, 7 millones 500 sector privado, sector público 3 millones y medio. Y acá hay una cosa muy interesante para que nosotros reflexionemos. Porque nosotros, lo que nos interesa y nos va a interesar trabajar, va a ser sobre nuestra propia provincia. Y fíjense ustedes que de los 3 millones y medio, la mayoría, el 66% de esos empleados del sector público son empleados provinciales. 2.310.000 trabajadoras y trabajadores son del ámbito provincial, 66%. 735.000, 21% del Estado Nacional, y 455.000, que representa el 13%, a los estados municipales. Claro, esto es muy interesante cuando uno analiza aquí el tema de los empleados públicos provinciales. Porque yo no voy a hacer historia ahora, porque la idea es justamente sintetizar este trabajo, pero la mayoría de los empleados
que hoy son del Estado provincial, antes pertenecían al Estado nacional. Un ejemplo concreto, la escuela secundaria, por ejemplo, que en el año 1992, Menem, mediante Cavallo, y aquí teníamos a un gobernador, dueño de un supermercado, que se deben acordar, los hermanitos. ¿Eh? Bueno, perdón, si la gente del interior no, porque no existían, creo, los hermanitos en el interior. Pero bueno, este gobernador, bueno, todos le chupaban las medias a Cavallo y a Menem, ¿eh? Le rendían pleitesía permanentemente. Y fíjese que ahí se hace la transferencia de la escuela secundaria a las provincias. Pero ¿qué pasó ahí? Esa transferencia de todos los docentes de las escuelas que antes eran nacionales y pasan a ser provinciales, todos los empleados, todas las docentes y los docentes, toda su estructura, pasan al presupuesto provincial, a los presupuestos provinciales, y sin el respectivo recurso para hacer frente a esos nuevos gastos que la provincia asume. Por eso digo que acá hay un acto de mucha irresponsabilidad, porque ¿qué le decía Menem y Cavallo a nuestro gobernador? Pero no se, a todos los gobernadores en realidad, no se hagan problemas si ahora con esto va a aumentar todos los meses la recaudación y ustedes van a recibir mucho más de la coparticipación y todos felices. ¿Y qué pasó? Se hace la transferencia. Uno de los problemas graves que tiene la provincia hoy, estamos hablando entre 15 y 20 mil millones de pesos mensuales, es el déficit previsional. Una de las raíces que podemos encontrar de ese déficit tiene que ver precisamente con esa transferencia. ¿Por qué? Porque cuando transfirieron los docentes a las provincias, había docentes que recién habían ingresado, pero había docentes con 10, con 15, con 20 años de servicios. Y todos esos aportes que esos docentes hicieron fueron a parar a la Caja Nacional. Pero bueno, como nadie reclamaba demasiado, para la provincia de Entre Ríos, les aclaro que estamos hablando de 400 millones de dólares. Ese es un trabajo que yo hice allá por el 2002, 2000, sí, 2002. 2002, cuando se creó la multisectorial en la provincia de Entre Ríos, que participamos todos los gremios provinciales. Y bueno, nosotros íbamos, cuando asume Dualde, nosotros íbamos en caravana a Buenos Aires a reclamar la deuda que la nación tenía con la provincia, que no era la única, pero era la más grande, 400 millones de dólares. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que una docente con 20 años de antigüedad, que había hecho todos sus aportes, pasa a la provincia, no recibe esos aportes que había hecho a la Caja Nacional, pero claro, esa persona a los pocos años se jubiló, ¿y qué sucedió? La provincia se tuvo que hacer cargo de esa jubilación, pero no tenía todos los aportes, o 20 años de aporte, 25 años de aporte que estaban hechos a la Caja Nacional. De ahí viene todo este despelote que permanentemente estamos peleando, que hay varias provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones, no las transfirieron a la nación, como sí hicieron otras provincias, nosotros no, Santa Fe tampoco, Córdoba, Buenos Aires tampoco, se quedaron con su caja provincial. Y de ahí venimos padeciendo y cada vez más, porque ustedes saben muy bien que a esto se agrega la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos provinciales, y esto no es solamente en Entre Ríos, sino en todos lados, pero también la pérdida de poder adquisitivo de las propias jubilaciones y pensiones. No obstante eso, seguimos teniendo un déficit muy, pero muy importante
muy importante, bueno, que hay que ver cómo, acá tenemos que poner mucha atención en esto, porque en algún momento y más temprano que tarde se va a venir esta discusión. Y ya les voy a, cuando les muestre después unos datos, se van a dar cuenta por qué. Pero bueno, esta es la realidad de nuestras provincias. Nosotros tenemos el 66% de esos 11 millones de personas, ¿sí?, que están, para decirlo de alguna manera, en la legalidad, en banco, con aportes, con obra social, con aguinaldo y vacaciones pagas. Pero claro, si son 22, todavía nos quedan 11 millones. Entonces veamos qué pasa entonces con esos otros 11 millones que nos quedan. Hay 5 millones, 5 millones 500 de esos 11 millones que nos quedan, 11 millones de trabajadores, que son asalariados no registrados. Mozos, empleadas, casas particulares no registradas, que son por otra parte la mayoría, y a partir de que asume Milei, todas aquellas que estaban registradas en general, ha habido un proceso inverso, digamos, esto está demostrado, digamos. Son datos oficiales. ¿Se entiende esto, no? Es decir, proceso inverso en el sentido de que si antes estaban registrados, ahora volvieron a la situación anterior. ¿Por qué? El gobierno no controla y como no controla, bueno, se terminó. 5.500.000 entonces asalariados no registrados. Y quedan todavía 5.500.000, que son los cuentapropistas, dentro de los cuales tenemos 2.500.000 que son independientes, a lo mejor de alguno de ustedes lo sea, monotributistas o autónomos, qué sé yo, un profesional, una psicóloga que factura, un fotógrafo profesional. De eso estamos hablando cuando decimos monotributistas y autónomos. 2.500.000 independientes. Y quedan 3 millones para completar los 5.500.000, que son por cuenta propia de una manera informal. ¿Qué hace esta gente? Y bueno, yo puse ahí unos ejemplos. Venta de ropa, compraventa. 3 millones de personas están en esta situación. Entonces, hay cada vez más trabajadores independientes y autónomos. Claro, porque, y ya lo vamos a ver después con un gráfico, en realidad hay una fuerte caída en el trabajo formal en el gobierno de Milei. Pero claro, si uno mira el conjunto de los trabajadores, esto no se nota tanto. ¿Por qué? Porque esos nuevos trabajos que se van creando, y ustedes saben, fundamentalmente acá estamos hablando de trabajadores de plataformas, ¿m?, que en el mejor de los casos le exigen que tienen que ser monotributistas. Esa estructura que nosotros teníamos, para decirlo claramente, en el año 1974-75, donde la mayoría de la gente que trabajaba estaba en aquella primera categoría de los 7.500.000, que eran trabajadores con aportes, trabajadores con obra social, con jubilaciones. ¿Y qué pasaba en ese caso? En ese caso lo que sucedía era que ninguno de esos trabajadores formales estaba bajo la línea de pobreza, cosa que hoy ustedes saben muy bien, una parte muy importante de los trabajadores registrados están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ahí viene una pregunta: ¿cuántas veces un joven hoy va a cambiar de trabajo respecto de las generaciones anteriores? Yo leí un muy lindo trabajo, la verdad que para agarrarse la cabeza, 8 veces más. Claro, hay cada vez más trabajos por plataformas, delivery, entrega, envío, Uber, diseñadores, en fin, toda una serie de... Entonces, esto sería una foto, y es importante que tengamos esa foto. ¿Y por qué es importante que tengamos esta foto? Porque cuando veamos conducción política,
en la conducción política hay tres elementos, que son la arcilla, como decía Perón, la arcilla, ¿eh? El conductor, los cuadros auxiliares y la masa. ¿Y cuál es la masa? ¿Cuál va a ser el pueblo con el cual nosotros vamos a trabajar? Porque no es el mismo que había en 1975. No es el mismo que había en 1951, cuando Perón escribe precisamente este libro. No, no. Claramente, la masa estaba constituida esencialmente por los laburantes y por los laburantes que estaban incluidos dentro de la CGT. Ahí estaba claramente identificada la masa. Entonces, una cuestión central, y creo que nosotros lo estamos haciendo muy bien a esto, ya no es, entonces, ya no es esos trabajadores en blanco, formales, sino que se trata de la mayoría de la gente en otras condiciones extremadamente precarias y que, gracias a los jóvenes, están desarrollando una tarea en los barrios y eso es fundamental. Porque si uno no tiene identificado cuál es la masa, va a ser muy difícil poder encarar una propuesta en serio para cambiar esta provincia. Después acá ustedes tienen, yo no los voy a aburrir con esto, después se lo van a tener que aprender de memoria, pero no los voy a aburrir con esto. Acá tienen ustedes todos los aportantes, esto está desde 1994, quienes están en relación de dependencia, quienes son autónomos, monotributos con aporte, monotributos sin aporte, en fin, casas particulares. Acá está todo el análisis, esto se lo vamos a dejar después con Enrique, para que ustedes vean quiénes son los aportantes, qué años tienen los aportantes, y esto es muy interesante también. ¿Qué años tienen los aportantes? Fíjense que entre los aportantes con 33 años, 282.000 de ese total, de ese universo, con 38 años, 286.000, 290.000 con 45, pero fíjense lo que me llamó la atención, ¿no? Porque estos son datos oficiales. Hay gente con más de 90 años laburando, con más de 90 años laburando. Claro, son muy pocos indudablemente. Pero esto es interesante cuando uno mira porque también se permite esa valoración donde cada vez más se va a notar en estas categorías gente más vieja, la que todavía pudo conservar su laburo. Vayamos ahora al sistema previsional. Acuérdense entonces que estamos hablando de 22 millones, 11 y 11, ¿sí? Hablemos ahora de los jubilados y pensionados en Argentina. Fíjense que al 31, al 31 de... La verdad que no puedo... A ver, la reunión... Si puedo sacar pues me tapa la pantalla acá, pero bueno, no lo puedo. Si analizamos cuántos jubilados había el 31 de marzo del 2025, ¿m? ¿Cuántos jubilados había? Acá, perdón, acá. Fíjese, entre jubilados y pensionados, 7.250.229. Claro, la mayoría son jubilados, 5.647.558, pensionados, 1.602.000. ¿Qué podemos destacar acá? Fíjense qué dato este. Casi 5.300.000 cobran menos de 400.000 pesos. Eso es el 73% del total. Acuérdense de la masa cuando hablábamos de la masa, ¿no? Claro, acá hay una masa que hay que defender derechos. 5.300.000 menos de 400.000 pesos. Pero ¿qué es lo interesante acá?
fíjense que, claro, como dice la derecha, como dice este gobierno, como lo decía Macri, lo decían algunos de los nuestros también, sin moratoria, hoy no tendríamos problemas. Es decir, los jubilados no serían un problema hoy, si no hubiese existido la moratoria. Porque sin moratoria, jubilaciones y pensiones representan el 39%, y con moratoria, fíjense ustedes, 4.394.000, el 61%. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría del sistema jubilatorio argentino, nuestros viejos, gracias a Dios, se han podido jubilar porque ha habido reconocimiento de derechos por parte de nuestros gobiernos. Porque, bueno, seguramente esos que están con moratoria ahí, la mayoría de ellos, no sé en qué situación podrían llegar a estar, ni imaginarse de eso. Pero fíjense, hablemos un poco de los números, porque yo les dije que el 73% cobraba menos de 400.000 pesos. Pero fíjense cómo está compuesto, ¿no?, el panorama. Jubilaciones y pensiones que cobran más de 1.000.000 y hasta 2.000.000. Hay 508.896 jubilados y pensionados, el 7,02% del total. O sea, casi nadie. Pero si analizamos jubilaciones y pensiones que cobran más de 2.000.000, solamente tenemos 95.388 jubilados y pensionados, el 1,32%. Claramente, la mayoría, indudablemente, está en el primer tramo, que es indudablemente lo que hoy no alcanza ni siquiera para comer y los medicamentos. El 23 de marzo de este año se produjo el fin de la moratoria previsional. ¿Por qué? Porque el gobierno de Milei no la prorrogó. Lo cierto es que se intentó, pero gracias a los patriotas en el Congreso, no rechazaron el veto de Milei, dentro de los cuales estaba la moratoria previsional, y ustedes lo saben esto. Una diputada, la que trabajaba con Macri, háganme acuerdo por favor, el nombre de esta diputada, ¿alguien me hace acuerdo? Una diputada de Macri, famosa, digo famosa porque siempre estuvo al lado con Macri, se pasó recorriendo todos los programas de televisión todos los días anteriores, en la semana anterior, que ella había votado a favor de la moratoria previsional y se había votado a favor también del aumento de los jubilados. Pero ¿qué pasó cuando se discutió el veto de Milei? ¿Qué pasó con esta diputada? ¿Será porque no la quiero, por eso no me acuerdo? Pero bueno, ustedes la conocen todos. ¿No era Vidal? Sí, Vidal, exactamente. Muy Ya bien, Enrique. estuvo, ¿Eh? ya Como no estuvo. la quiero, no me acuerdo. Pero bueno, sin embargo, fíjense, se borró. Fíjense las actitudes, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en este 2025 hay 243.000 personas que no se van a poder jubilar. Y el mayor problema lo van a tener las mujeres, porque son 150.000 mujeres que no se van a poder jubilar y 93.000 varones. Claro, lo único que le queda a los adultos mayores es lo que inventó Macri, que es
a partir de los 65 años, mujeres y varones, la PUAM, la Prestación Universal para el Adulto Mayor, que, bueno, fíjense ustedes, tiene un haber muy importante, no llega a 300.000 pesos, incluyendo el bono previsional de los 70.000, no llega a 300.000 pesos. Bueno, con esto es lo que se van a quedar los viejos, que no tienen otra posibilidad. Y en la PUAM es el 80% de la jubilación mínima vigente, pero claro, esto no da derecho a pensión, no da derecho a nada, es un subsidio. Acá tienen ustedes después el análisis, yo quiero pasar de largo con esto, pero acá está el recorrido, y esto es importante, que ustedes lo puedan reconocer. Ustedes pueden analizar ahí el primer año donde aparece con moratoria, es en el año 2006. Ahí empieza la moratoria previsional. Ahí se empieza a reconocer los derechos de nuestros viejos, que no tenían otra posibilidad. Porque es mentira que ninguno quiso trabajar en banco. Ustedes lo saben tanto como yo. La gente trabaja como puede. Y lamentablemente, cuando llega viejo después, pasaba esto. Ni siquiera se lo regalaban con la moratoria porque le estaban sacando una parte de la jubilación. Pero fíjese cómo fue evolucionando a través de los años. A través de los años. Fíjese que cada vez los que se jubilaban por moratoria tenían una participación mayor en el total de los jubilados. Ya, fíjense que en el 2016, 2015, cuando dejó Cristina, 51,11% ya eran, o sea que habíamos superado a los sin moratoria en el año 2015. Y al 31 del 3 de este año, ahí tenemos el total de los jubilados y pensionados, que son 7.250.000, ya el 61% viene de la moratoria. 61 contra 39 son los que tienen los 30 años de aporte, porque de eso se trata. Porque, ojo, la mayoría de la gente que se jubiló con la moratoria, no es que nunca haya trabajado, ni siquiera hay mucha gente que tenía aportes hechos, varios años hechos, pero no tenía los 30 años que corresponden para poder jubilarse. Y uno cubría esos aportes faltantes que me lo descontaban del haber jubilatorio. Pero bueno, eso ya no existe. Y la verdad que la cuestión es extremadamente grave acá. ¿Por qué? Porque si Milei gana, una de las cuestiones planteadas por el Fondo Monetario tiene que ver precisamente con la reforma previsional. Y el primer punto que exige el Fondo Monetario Internacional es el aumento de las edades, porque claro, aumentó la expectativa de vida, que dicho sea de paso, en los últimos años viene retrocediendo en la Argentina. Situación obvia. Entonces, acá tenemos, fíjense ustedes, 7.250.000 integrando a la masa que nosotros tenemos que luchar y defender, más 22 millones que también tenemos que luchar y defender, para que el trabajo sea digno, pero no digno de la mitad, ni siquiera de la mitad, porque hoy están mucho bajo la línea de pobreza, pero digo, estas son las cuestiones que me parece que nosotros tenemos que batallar. Y ahora viene una cosa interesante, me parece. Yo he hecho una comparación del régimen previsional nacional, ANSES, con el de la provincia de Entre Ríos, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Tomo diciembre del 2024 porque hasta ahí pude conseguir datos de nivel nacional referentes a Entre Ríos. Pero me parece que
sirve porque yo también, ¿qué es lo que hice? Si bien están los datos al 31 de julio en la caja provincial, que por otra parte tiene una muy buena página para el que quiera ver y quiera aprender, digamos, de cómo es este sistema previsional de la provincia, yo creo que lo mejor que tiene la caja de jubilaciones y pensiones es su página en internet. Pero entonces, vayamos a los datos. Fíjese que en la Argentina, según el ANSES, a diciembre del 2024, hay 7.214.099 jubilados y pensionados con un haber promedio a diciembre de 452.072 pesos. Ese es el haber promedio. En la provincia de Entre Ríos, según el ANSES, a esa misma fecha, ¿cuántos jubilados y pensionados nacionales en Entre Ríos? 205.672. Esos 7.214.000 viven, la mayoría de vivir todavía en la provincia de Entre Ríos. 205.672 jubilados y pensionados nacionales que viven en Entre Ríos, con un haber promedio de 361.922 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que los jubilados y pensionados nacionales que viven en Entre Ríos cobran menos el 80% del haber promedio a nivel nacional. Pero sigamos profundizando en el detalle, digamos. Estoy hablando de las jubilaciones y pensiones nacionales en la provincia de Entre Ríos. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No lo escucho. Sí, se entiende, Roberto. Ahí hubo una pregunta. Está claro que son jubilados nacionales que viven en Entre Ríos. Sí, señor. Sí, se cobran en Entre Ríos. ¿Por qué? Porque trabajaron, no trabajaron ni en una municipalidad, ni en el gobierno provincial, ¿se entiende esto? Sino que trabajaron en empresa privada y hicieron el aporte a la Caja Nacional, al ANSES. Entonces, profundicemos en este análisis. Hablemos primero de las jubilaciones. Masculinos 57.816, dentro de los cuales esos varones 29.933 con moratoria y sin moratoria 27.883. Mujeres 99.756 con moratoria 88.430 y sin moratoria 11.326. Quiere decir que si hablamos de varones y mujeres en Entre Ríos, de jubilaciones nacionales de gente que vive en Entre Ríos, tenemos de jubilaciones 157.572. Acuérdense que el total eran 205.672, porque ahí incluye también a los pensionados. Si hablamos de jubilados, 157.572. 118.363 se pudieron jubilar con moratoria y 39.209 con los 30 años de aportes. Altísima la moratoria del Río. Sí, sí, también, exactamente. Vayamos a las pensiones ahora. Varones, 7.673. Con moratoria, 5.336. Sin moratoria, 2.337. Y mujeres, 40.427. Con moratoria, 11.244. Sin moratoria, 29.183. Es decir que en pensiones tenemos 48.100 pensiones en la provincia de Entre Ríos, de las cuales 16.580 son con moratoria y 31.520 son sin moratoria. ¿Qué nos da esto entonces? Ese total que les decía anteriormente de 205.672 jubilaciones y pensiones nacionales de gente que vive en la provincia de Entre Ríos. 205.672. Acá tenemos, ahora ya no la caja
del ANSES, jubilados nacionales en Entre Ríos, sino jubilados que se jubilaron en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos. Busqué también el dato a diciembre del 2024, insisto, hoy ya están los datos, a julio lo tienen a los datos que ustedes quieran analizar profundamente, pero yo para poder comparar. Fíjense cuántos beneficiarios tenemos entre jubilados y pensionados de la caja provincial. 64.556. 64.556. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que sumarle a los 205.672. ¿Queda claro esto, no? Ahí tenemos el universo de jubilaciones y pensiones de las dos cajas, del ANSES nacional y de la caja provincial. ¿Qué quiere decir esto entonces? Reitero, 205.672 jubilaciones y pensiones nacionales que viven en la provincia de Entre Ríos, 205.672, y jubilaciones y pensiones provinciales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos, 64.556. ¿Qué significa esto? Que tenemos 3,19 jubilados y pensionados nacionales por cada jubilado y pensionado del régimen provincial. Ese régimen provincial entonces representa el 31,39% del total nacional. Pero acá hay un detalle, y acá vamos a tener que discutir mucho en esta reunión. Porque esto primero estas cuestiones tenemos que conocerlas y conocerlas profundamente. Porque ahora se viene, después de las elecciones, en el gobierno provincial también se va a venir la discusión de modificar el régimen jubilatorio de la provincia de Entre Ríos. Y hay una cosa, ustedes ya saben, ¿qué es lo que están esperando los gobernantes? ¿Qué es lo que quieren modificar de nuestra caja? ¿Saben ustedes? ¿Qué están esperando modificar? ¿La edad? No, La edad jubilatoria, Roberto. no, la edad jubilatoria en realidad, yo digo que eso sí hay que discutirlo, ¿eh? Ojo, eso sí hay que discutirlo, pero ¿qué es lo que nosotros no podemos permitir que se discuta? La garantía del 82% móvil. ¿Queda claro eso? Y eso es el paquete principal, el nudo gordiano de la discusión que se va a venir después de las elecciones. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjense, si ustedes ven ahí, el haber promedio de los jubilados y pensionados nacionales en la provincia de Entre Ríos, miren el promedio, 361.922 pesos, que les había señalado ya hace 5 minutos atrás. Ese es el promedio de los jubilados y pensionados nacionales que viven acá en la provincia de Entre Ríos. Cobran en promedio, cobraban al 31 de diciembre, reitero, 361.922. ¿Cuánto era el haber promedio de los jubilados y pensionados provinciales en diciembre? 1.177.229. Claro, el haber promedio de los jubilados y pensionados provinciales es 3,25 veces mayor que el haber promedio de los jubilados y pensionados nacionales de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué quiere decir esto? Solamente tienen el 30,74% del haber provincial. Y ustedes saben qué es lo primero que va a decir el gobierno, que está diciendo ya, perdón, el gobierno nacional. ¿Qué es? Ustedes me están pidiendo que me banque el déficit de la caja provincial, esto dice mi ley, pero ¿por qué yo tengo que hacer eso si miren el haber que tiene? ¿Se entiende esta discusión, no? Siendo que lo que tenemos que recordarle en su momento cuando venga la discusión a Milei y a nuestro gobernador, ¿qué es? Tenemos que recordarle que ese déficit previsional no tiene que ver por circunstancias provinciales, sino porque hubo transferencias de servicios sin los aportes pertinentes. ¿Queda claro esto? O sea, siempre tenemos que tener en claro cuál va a ser la defensa para esto, porque les digo que esta cuestión se viene.
Bueno, acá esto lo voy a pasar de largo, pero quiero mostrarles una cuestión que para mí es también muy importante. Si uno toma los trabajadores que están en el SIPA, que no son todos, pero los que están en el SIPA, en el sistema integrado, son 5.306.000. Fíjense que si tomamos los distintos convenios colectivos de trabajo, tomando los 50 mayores, los 50 más grandes, 18 convenios colectivos de trabajo, 18 convenios colectivos de trabajo de los 50 más grandes, tienen el 65,53% de los puestos de trabajo. Acá hay una cuestión interesante, acá lo tienen, 18 convenios colectivos de trabajo de un total de 50 los más grandes convenios colectivos de los que más puestos de trabajo tienen, representan, que son 3.476.924, representan casi el 66% esos 18 convenios colectivos de trabajo. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el más importante? Y esto tenemos que prestarle atención. El comercio, gente. Casi 1.250.000 puestos de trabajo vienen del comercio, después le sigue la construcción, pero muy lejos, la metalmecánica, transporte de carga, sanidad, gastronomía, seguridad, alimentación, encargados de edificios, bancos, pero fíjense, industria del plástico, industria de la carne. Ahí tienen ustedes los 18 mayores. Acuérdense, el más grande de todos entonces, que tiene más puestos de trabajo se lleva, es el convenio 130/75 del comercio. Entonces, el gobierno de Milei, y presten mucha atención a esto, por favor, tiene dos anclas para poder sostener una inflación baja en la Argentina, dos anclas, aunque digan todo lo contrario en el discurso, indudablemente. ¿Cuáles son esas dos anclas? Ustedes saben, una es el valor del dólar, el precio del dólar, ¿eh? Todo lo que están haciendo ahora, pagando tasas de interés del 70, 80 y hasta 90%, tiene que ver que no se le vaya el dólar a la mierda. Y saben que, lamentablemente, en estos 3 días, el dólar viene aumentando a pesar de esas tasas de interés. ¿Qué significa esto? Y este sí es una situación de pánico de muchos inversores. Pero Milei tiene una gran ventaja, que la mayoría de estos inversores son nacionales. Esto no lo tuvo Macri. Por eso a Macri se le pudrió rápidamente. Porque la mayoría eran fondos de inversión que venían a timbear a la Argentina 30, 60 días y se llevaban y conseguían aquí lo que necesitaban 10 años en su país de origen. Pero no es solamente para sostener la inflación baja, no es solamente el valor del dólar, gente. También es el salario. También es el salario. Y como digo aquí, para muestra falta un botón, el sindicato de comercio, que tiene la mayor cantidad de trabajadores en la Argentina, ya se los dije, 1.247.945, representan el 23,52, casi un cuarto del total de los 50 gremios más importantes de nuestro país. ¿Saben qué? Cerraron una paritaria hasta diciembre de este año del 1% mensual. 1% mensual. ¿Cuánto tuvimos de inflación el último mes? Una inflación mentirosa. Después les voy a explicar por qué es mentirosa. El 1,9%. Y se dice que en agosto ahora la inflación va a superar el 2%. Y con trampa, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que mide el INDEC? Mide bienes y servicios. El problema es que nosotros tenemos una canasta desactualizada
del 2004-2005, cuando deberíamos estar trabajando con una canasta del 2016-2017, que ya está, y por eso, cuando ustedes miran la inflación que dice Capital Federal, la Ciudad de Buenos Aires, perdón, siempre es mayor a la que da el INDEC. ¿Y por qué es mayor? Porque esa canasta está actualizada. ¿Por qué? Porque los servicios hoy tienen una participación en el total del ingreso mucho mayor los servicios que los bienes. Bueno, ni que hablar combustible, luz, gas, bueno, internet, bueno, no los quiero amargar. Quiere decir que también la inflación es mentirosa. Pero bueno, el salario también es la otra variable de ajuste. Pero fíjense, el gremio más importante de la Argentina ha hecho una paritaria. Por eso son una manga de, bueno, 1% mensual hasta diciembre del 2025, más 40.000 pesos que vienen teniendo como suma fijo sin aporte desde enero del 2025 sin actualizar. Claro, un enfoque cada vez más regresivo para el conjunto de los trabajadores. Esto es una claridad, digamos, porque fíjense estos libertarios. Se llaman libertarios, pero este es el único gobierno que no homologa los acuerdos paritarios. Y inclusive el propio ministro de Economía estableció que ninguna discusión paritaria iba a superar el 1%. Y ahí están, todos aceptando esa realidad. Estamos hablando, insisto, el gremio más importante en cuanto a cantidad de trabajo. Entonces, un enfoque cada vez más regresivo para el conjunto de los trabajadores, indudablemente cada vez ganan menos, por eso les decía hoy, un porcentaje cada vez más importante está debajo de la línea de pobreza. Pero bueno, esto es muy funcional a los intereses del gobierno, ya que la caída del salario real implica que la gente tiene menos plata en el bolsillo, por lo tanto hay menos demanda solvente con capacidad de pago, y eso genera caída de la actividad económica. Es lo que nos está pasando. Se está viniendo la actividad económica como un plano en los últimos 4 o 5 meses ya. Esto con los indicadores oficiales estoy hablando. El EMAE se llama. El EMAE es un indicador que es un anticipo del Producto Bruto Interno que se lanza una vez por año, pero bueno, el EMAE saca todos los meses, que es un estimador de la actividad económica que se hace mensualmente. Anticipa el PBI. Claro, pero ¿qué pasa? Si los trabajadores consumen menos, si los jubilados consumen menos por la miseria que cobran, cae la actividad económica y eso, fíjense, ¿a quién puede beneficiar? Al otro ancla. ¿Por qué? Porque la única manera de que se caigan las importaciones es con caída de la actividad económica, ¿se entiende? Con caída de la actividad económica. Y entonces, esto tenemos que analizarlo y profundizarlo. ¿Por qué? Bueno, acá tienen ustedes para muestra basta un botón, acá tienen los datos del primer semestre del 2025. Salarios. Fíjense que el único gremio que tiene ahí un más son mecánicos del ESMATA. Bancarios, y eso que bancario es uno de los gremios que mejor está, 0, fíjense, variación de salario del primer semestre. Estacioneros, negativo, comercio negativo, metalúrgicos negativo, construcción negativo, camioneros negativo, alimentación negativo, sanidad negativo, empleado del Estado bueno, negativo, trabajadores de edificios 8,2%, ferroviario, bueno, ni que hablar si están desarmando todo. A ver, para darle un ejemplo de la provincia de Entre Ríos, gente. Cuando asume el gobierno de Milei, en la UOCRA, Entre Ríos, en la Boca Entre Ríos, había 9.000 afiliados. 9.000. Pero claro, de esos 9.000, 6.000 eran de obra pública y 3.000 de obra privada. Entonces, la pregunta es, ¿qué pudo haber pasado? Esos 6.000 desaparecieron y de los 3.000, como que, o sea, ¿quién hace una refacción y contrata una empresita privada? Bueno, cada vez más difícil. Por lo tanto, ahí está la realidad de lo que están atravesando los trabajadores
de la construcción en la provincia de Entre Ríos. Y para ir terminando, para recordarles nada más, 1975 teníamos un país diferente, este era otro país. Y si ustedes quieren más precisión, diría primer semestre de 1975, para que sea más claro, porque después vino el Rodrigazo, bueno, y ahí se pudrió todo, segundo semestre. Pero ¿qué pasaba en 1975? Fíjense, el índice de pobreza 4,6%. ¿Y saben qué? Había 30 villas miserias en la Argentina. Económicamente, 22% de nuestras exportaciones eran exportaciones industriales. Económicamente, nosotros exportábamos plantas llave en mano en 1974-75. En la electrónica nosotros estábamos en el primer lugar en toda Latinoamérica, 1974-75. Pero ¿qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa cuando uno dice en 1975 teníamos un país diferente? Índice de pobreza 4,6, 300 villas miserias. En la actualidad, el índice de pobreza ronda el 40%, no se lo voy a contar a ustedes, y según el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP, hay 6.747 villas miserias, viviendo alrededor de 5 millones de argentinos, a los que le falta, entre otros, servicios básicos como agua potable, cloacas, energía eléctrica. Bueno, ustedes recorren, seguramente muchos de ustedes recorren los barrios de Paraná, y esta es una realidad. Nunca me voy a olvidar cuando fui candidato en el 19, fui al barrio Juan 23, lo deben conocer. Bueno, gracias a la benevolencia de un vecino que con una manguera de su propiedad, hacía el recorrido para que todos tengan el agua potable. 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en Argentina se encuentran bajo la línea de pobreza. Y acá ya me fui de mambo, ¿cuál es nuestra tarea política entonces? Educar y concientizar a nuestros compatriotas para que con mucho esfuerzo y unidad construyamos entre todos un país y una provincia que merezca ser vivida con dignidad y la búsqueda permanente de la felicidad del pueblo. En mi caso, me conformaría con volver a algo parecido a ese primer semestre de 1975. Digo esto porque, les digo en serio, ustedes seguramente lo han leído a esto, este era otro país. Que vamos a, si ustedes quieren, si no se aburrieron, hagamos, hagamos una discusión de todo esto, si les parece. Sí, Roberto, muchas gracias por la presentación, muy buena. Y queda abierto para que te hagan alguna pregunta o alguien dé alguna opinión de lo que escuchamos. Está siendo grabado todo, así que después lo vamos a poder compartir también, más el resumen que va a salir del sistema. Si querés dejar Bueno, de compartir, digamos, la sí, pantalla, lo, sí, lo que pasa es que está ahí la reunión grabando, me dice, y justo ahí está para poder salir de ahí. a A ver ver, si... ahí está, ahí me aceptó. A ver, no, a ver, espera, ya lo voy a dejar de compartir, ahí está, ahí está. Bien, no estamos obligados a nada y tampoco a dar opiniones sumamente consistentes, digamos, esta es una intención de intercambiar opiniones de lo que a uno le surja y a partir de esto, digamos, poner este tema en discusión. Ahí abajo hay un corazoncito, creo, que si lo imprimen está para levantar la mano y se la doy para que cada uno pregunte o diga algo. Yo digo que va a ser difícil levantar esto, ¿eh? Sí. Ahí Yo pensé levantó que la levantar la mano, mano.
Yo pensé Ahí que levantó la levantaban más mano de... Santiago Fabián García primero y Daniel después. Buenas noches para todos y todas los que no los he saludado. No, yo creo que acá hay un déficit en cuanto a la representación de los trabajadores. Acá nos vienen, como decía Roberto, a la clase trabajadora le vienen bicicleteando todos los meses un 1,9, un 1,5% de la inflación que está degradando el salario. Y parece que no hubiera una dirigencia gremial, ¿no es cierto?, una representación de los trabajadores para que ponga un freno a esto. Fíjate que la CGT ha hecho, creo que no sé, dos paros, un paro, hay pocos reclamos. No sé cómo se llama el secretario general de los empleados de comercio, pero parece que está transando con este gobierno antidemocrático y antipopular porque está arreglando por el 1% en una paritaria de aquí a fin de año. Esto yo digo, los trabajadores no lo saben. Los trabajadores, o sea, no hay conciencia de la clase trabajadora para hacer un plan de lucha. O sea, si nos están robando, yo he participado acá en Crespo, por ejemplo, en una cámara, en el centro comercial, y veo y he visto cómo hay cámaras empresariales como la CAM, la Cámara Argentina de Comercio, y están peleando, o sea, la pelean, digamos, y están teniendo los efectos negativos de este gobierno, a pesar de que están llenas de gorilas esas cámaras. Pero veo que pelean, en cambio la clase trabajadora parece que no tuviera representación gremial. ¿Por qué? Porque no participa la gente, las elecciones las ganan siempre los mismos, este tipo que está en comercio, ¿cuántos años se está? Hace como, Roberto, no sé cuántos años se está el secretario general de Empleo de Comercio en la conducción del gremio. Sí, pero eso pasa en todos los gremios. Por eso pasa en todos los gremios, pero bueno, que la dirigencia política tampoco, digamos, porque si te están jodiendo, te están pasando para el cuarto, yo creo que también, viste, la culpa es de que se deja pasar el cuarto, ¿viste? Como consecuencia, ¿qué pasa en la economía? Decrece la demanda interna. El almacenero, el carnicero, el panadero venden menos, el de la tienda vende menos, tiene que echar gente, a su vez es una bola de nieve, digamos, que va generando desocupación. Al haber desocupación, la clase empresarial se aprovecha y dice, bueno, si querés laburar por esta plata, trabajar, si no, andate, que hay 10 esperando. Este es un mecanismo perverso, ¿no es cierto? Pero también yo creo que hay escasez de diligencia, me parece, ¿no? Bien, gracias. Daniel. Daniel, Hola, ¿me escuchan sí, bien? sí, te escuchamos. Sí, Bueno, primero felicitarte, Roberto, muy claro, muy buena información. Te agradezco, realmente, muy bueno para lo que es formación política y tener información propia de nuestra provincia. Primero era también reconocer y reivindicar la decisión política que se tomó con el tema de la moratoria, ya que el objetivo era beneficiar más que nada a las mujeres. Muchas veces tomo, por ejemplo, mi madre con 85 años, ella trabajó vendiendo cosmético Avon durante 25 años y nunca le hicieron aporte, una multinacional y ella pudo hacer, porque ella trabajó como un montón de mujeres, la mayoría de las mujeres trabajó, pero la patronal no le hizo los aportes. Y bueno, el universo de la mayoría de los jubilados de la moratoria, la mayoría creo que es por lejos de mujeres, y eso lo hizo durante el gobierno de Nacional y Popular, eso por un lado. Y después una de las primeras preguntas era, dentro de ese universo de la población económicamente activa, esos 22 millones de trabajadores, ¿están incluidos las Fuerzas Armadas o ellos tienen un régimen aparte? no, ellos tienen un régimen aparte, exactamente. Ellos tienen un régimen aparte y no solamente en el plano, en ese plano, sino en todos los planos, en el tema de salud, lo sabes muy bien, en el tema previsional también, tienen un régimen aparte.
¿Y ellos cuántos serían en números? ¿Serían cerca de 1 millón en total o son mucho menos? ¿No, no No lo tenés ese sé, no, dato? no, 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 no tengo ese dato. No soy claro. muy... Pero Bueno, bueno, eso era la pregunta. Gracias, Roberto. podría ser interesante que se busque ese dato, ¿no? Bien. Porque sería interesante, sí, porque también hay gente que labura, digamos, guste o no nos guste. Graciela, ¿vos querías decir, hacer alguna pregunta o decir algo? Me quedó colgado de tu Eh, participación. no, sí, a mí por ahí no sé si capaz que agrego otro tema al debate, no sé, pues yo lo digo. Con el tema este de los nuevos trabajos que hay, la cantidad de trabajos informales que hay y que cada vez van surgiendo más, este, es como para un debate, digamos, y cuál debería ser la propuesta de un proyecto político nacional y popular, digamos. Sé que ese debate está, por eso lo digo. Si, digamos, seguir aspirando o seguir prometiendo sería trabajos formales, en blanco, como nosotros históricamente lo conocemos y los que tenemos más de 60 lo hemos tenido, digamos, o, eh, o no, digamos, o reconocer o darle algún tipo, no sé si algún tipo de derecho o reconocer o cómo blanquear la cantidad de trabajos informales que hay, digamos, y si quieren, porque también hay que ver si toda la gente que trabaja así por su cuenta quiere hacer sus aportes, ¿no? Yo creo que como que el mundo nos está cambiando en este aspecto laboral, el mundo está cambiando y bueno, y es como que hay que tomar una definición en ese aspecto, me parece. ¿Cuál sería, o hacer el debate al menos, cuál sería lo más conveniente? Porque esto trae aparejado como consecuencia las futuras jubilaciones, porque depende de la cantidad de aportantes, va a ser la jubilación más adelante, ¿no? Dentro de 10 qué sé yo, si hay la mitad de los trabajadores hoy no aportan, ¿cómo van a ser las jubilaciones dentro de 10 años? Me pregunto. De esos Pasa que no 22 va a haber, millones, 11 no, millones no aportan, entonces, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Como voy para a hacer hacer un... Graciela, una pequeña reflexión, porque es muy interesante lo que vos estás señalando. Y ahí tenemos que trabajar nosotros, sobre todo con la juventud. Yo les voy a contar una experiencia concreta. El año pasado, amigo de por medio, me junté eran creo que 15, 16 chicos que trabajan en estas plataformas. ¿Mm? ¿Y saben qué? Porque yo quería escucharlos, quería ver qué decían. Bueno, uno más individualista que el otro. No quería saber nada de nada, yo me las arreglo solo. ¿M? Yo me las Sí, arreglo solo, decían. ¿Eh? Yo me cago trabajando de la mañana hasta la noche, pero la verdad yo acá sí tengo plata. A mí que me dejen de joder, porque si no me roban todo, yo no quiero nada. Pero ¿qué pasa? Hace 15 días me volví a juntar con esa gente. Y la verdad que nadie se salva solo. Porque ¿cuál es el problema que tienen? Y averigüen ustedes también a los que conocen. ¿Cuál es el problema que tienen los chicos ahora? Que antes, y fundamentalmente a partir de la pandemia, trabajaban un montón. Entonces, trabajaban todo el día y ganaban plata. Por lo menos ganaban para sobrevivir, pero ganaban plata. ¿Cuál es el problema de ahora? Están sentados ahí esperando para hacer un viaje. ¿Por qué? Si se cae la actividad económica, se cae todo. Nadie se salva solo, esta es la realidad. Y ahora lo empezaron a entender. Y por eso, todo eso que lo votaron a mi ley, ya no es la misma perspectiva. ¿Queda claro esto? Pero bueno, son cuestiones que nosotros también tenemos que construir en esos sectores. Luis, claro, pero ah, lo perdón. difícil, no sé, yo por ahí lo que pienso es cómo se formaliza todo eso, digamos. Y porque yo pienso en el tema de los aportes jubilatorios fundamentalmente. ¿Cómo?
Me parece que es un debate, lo que yo quiero plantear es que es un debate que el campo popular se lo tiene que dar, digamos. ¿Qué hacer con la cantidad de trabajadores informales que hay para que aporten? Y para que dentro de 10 años no sean unos parias dando vuelta o viejos y que ya no, ¿qué van a tener? Un subsidio si existe el Estado, al paso que vamos. Yo tengo una respuesta a eso, Graciela, A ver. que tiene que ver con otras cuestiones de, por ejemplo, cómo se sostiene Aerolínea, cómo se sostiene el ferrocarril, cómo se Mm, sostienen las cuestiones comunes, cómo se sostienen nuestros viejos, digamos, desde el punto de vista de los valores, o sea, nosotros, nuestros viejos, nosotros, desde los puntos de vista de los valores que representan para la sociedad. Entonces, la cuestión es, yendo a lo que decía Roberto recién, esto de no de terminar con este tema del individualismo, de la libertad asociada al individualismo, que en definitiva es una trampa de los sectores de poder, digamos. Y a mí me parece que sí, indiscutiblemente hay que trabajar en el rediseño del Estado y en el rediseño de las políticas públicas que hemos venido ejecutando porque no van con esta realidad actual, digamos. Pero de ahí, del conjunto, tiene que salir el diferencial que permita sostener cuestiones de infraestructura o en este caso los viejos, digamos. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Luis, tenés la palabra pedida, disculpa la interrupción. Está bien, está bien. Bueno, suscribo lo que dijo Daniel. Gracias, Roberto, sobre la información y la docencia, que hay que profundizar sobre estos temas y tomando lo que dice Graciela, el tema de la informalidad. eh, yo creo que informalidad hay antigua y hay presente y hay futura. Yo no distingo esto de las plataformas como una trampa, me parece, porque yo creo que los jóvenes se sienten más sanos, no se enferman, entonces ¿para qué van a pagar obra social si no se enferman, ¿no? Y lo mismo pasa con la cuestión de la jubilación. Los chicos son jóvenes y no piensan en la jubilación porque entonces hay como una falta de formación hacia los jóvenes, en el sentido de que eso de que nadie se salva solo, es decir, la cuestión de la seguridad social es un derecho que se financia justamente en base al trabajo de los activos que pagan las jubilaciones de los pasivos, de los trabajadores. Entonces, esa unidad hay que trabajar, esa unidad o retrabajarla. Y yo creo que desde las crisis de los 90, digamos, con la crisis del 2001, que elevó la informalidad a grados muy altos, después con Néstor y Cristina se bajó esa informalidad de un 60 a un 30%, y hoy estamos de vuelta en un 30, en esos niveles del 2000, me parece, y vamos hacia. Yo creo que hay que combatir la informalidad, digamos, que un trabajador informal sea consciente de que no es una cuestión, como dijo Graciela, de que no quieren aportar, no es una cuestión de voluntad, de si querer o no querer. Para el empleador lo mismo, es una obligación la cuestión de la contribución a la seguridad social, no es una cuestión de que se negocia por sí o por no, no es una cuestión voluntaria. Yo creo que por ahí hay errores conceptuales que no estamos entendiendo, ¿no? Que la sociedad. Y hay una cuestión que también ahí a mí me interesa y por ahí compartirla con Roberto, de que la mirada de las moratorias es re interesante, ¿no? Porque cuando la justificación más importante de la moratoria, yo me acuerdo, por lo menos no está muy presente, pero yo siempre la planteé, de que entre el 98 y el 2002 hubo una crisis económica de desempleo muy profunda, donde los trabajadores eh, no era que no trabajaban porque no querían, sino no trabajaban porque no había empleo. Entonces todos los trabajadores durante ese periodo de 6 7 8 años eh, tienen derecho a una moratoria porque el Estado, si el Estado asume el compromiso de que es responsable por la economía nacional, de que debe haber alguna garantía del empleo, entonces está muy bueno lo que hizo Néstor y Cristina del 2006 en adelante de incorporar a esos trabajadores a a través de la moratoria a la masa jubilatoria, ¿no? Yo creo que hay
una justificación en ese sentido muy importante, ¿no? Por otro lado, también lo que no se hizo o hay que hacer es la conciencia social de las contribuciones a la seguridad social. Si tanto empleador como trabajador deben contribuir al aporte jubilatorio, es decir, eso es lo que falta, digamos, y el Estado combatir la informalidad junto con los gremios, es decir, eso hay que tenerlo en claro porque si no, no vamos a volver a reconstruir una red de seguridad social como la que tuvimos o que tenemos, ¿no? Son reflexiones. Y me llamó la atención, Roberto, el altísimo porcentaje, 61% de moratoria es el promedio nacional de los jubilaciones nacionales, de esos 7 millones, y de los jubilados en la provincia es, creo que el 75% me parece, está por moratoria. Así que me llamó la atención, lo cual estaría indicando que en la provincia de Entre Ríos hay mayor informalidad que el nivel nacional, ¿no? Lo cual es un, un semáforo naranja o rojo, me parece, ¿no? Y nuevamente agradecer, compañero. Bien, Luis, gracias. Eve, Eve, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Che, ahí para aportar un poco a lo que venía diciendo Roberto, que me parece que estuvo muy claro, eh, y que los datos fueron muy consistentes, digamos, en términos de mostrarnos un poco la realidad, ¿no? Que ocurre. Eh, hay algunos textos también que están buenos para leer, digamos, dos por lo menos que escribió nuestro compañero Juan Grabois en el 2014 y en el 2015, que lo escribió siendo parte del dicasterio del Vaticano, porque Juan es asesor del dicasterio en el Vaticano, y en ese texto habla un poco de las transformaciones del mundo del trabajo, digamos, en esos dos textos que escribe, que son cortitos, tendrán 15, 20 páginas cada uno, digamos, y hace un poco esto también que mostraba Roberto, pero en un plano mucho más mundial, porque pone datos de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, eh, que si bien hoy quizás están desactualizados porque son hace varios años, pero nos muestra un pantallazo del proceso que ya se venía dando en el mundo, ¿no? Y que ahí digo, para agregar a lo que decía Roberto, de esos 11 millones o de esas 11 millones de personas que eh, en la Argentina tienen trabajo informal, por lo menos hay aproximadamente unos 8 millones o 8 millones,5 de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que no son solo los trabajadores de las plataformas, digamos, sino que son nuestras compañeras, nuestros compañeros que salen a buscar cartón, que viven de la basura, que son vendedores ambulantes, que son cuidacoches, que son cocineras comunitarias en los barrios, que son las compañeras y los compañeros que salieron luego de la crisis del 2001 a inventarse su trabajo y que hoy, después de casi 20 años, más de 20 años de esa crisis, ocurre un poco lo que plantea Grabois en esos textos, que es que cada crisis que genera el capitalismo lo que genera es un nuevo colchón de personas que son excluidas a la pobreza y que esos círculos que ocurren, en realidad lo que va ocurriendo es que son distintas capas que cada vez se van acumulando. Entonces, con cada crisis que hay cada vez más pobres, digamos, porque ya en la crisis anterior hubo un sector que entró en la pobreza y nunca más se recuperó. Y ahora a eso se le agregan otro sector, ¿no? Como Grabois ahí habla de capas que se amalgaman, digamos, y que, bueno, y ahí una de las explicaciones que él propone y que yo creo que es parte de lo que nosotros también venimos construyendo, de hecho, en la Argentina, desde el 2002 en adelante, con la construcción del movimiento de trabajadores excluidos y después el aporte hacia la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular, que es uno de los sindicatos más novedosos en el mundo, por lo menos en lo que va del siglo XXI y fines del siglo XX, digamos, en realidad principio del siglo XXI, porque no existe en el mundo ningún sindicato que organice a esas trabajadoras y esos trabajadores, digamos, ¿no? Como también la red LACRE, que es la red de los cartoneros en América Latina, digamos. Eh, entonces, Juan lo que plantea ahí es que el capitalismo en sí mismo
no va a generar nunca más un sistema de pleno empleo, digamos, tal como lo conocimos o se conoció en la Argentina con el peronismo, con el primer peronismo y después del peronismo con los derechos sociales conquistados, digamos, porque hay una contradicción en sí misma del sistema que no va a ser posible eso. Entonces lo que ocurre es que tenemos que salir a inventar otras formas de regularización de ese trabajo y ahí hay una propuesta de pensar una economía mixta, ¿no? Fortaleciendo el sector público, el sector privado y fortaleciendo al trabajo cooperativo y de plataforma y a la economía popular, digamos, en su mayoría, ¿no? Que en realidad son las nuevas y los nuevos descamisados del siglo XXI. Por eso Claro. también nosotras, digo, nuestro proyecto político decide construir ahí, porque, y ahí también hay una discusión recontra interesante que se está dando con la CGT principalmente, o que se viene dando hace un montón de años, porque la discusión no es solo con la política en términos de quienes hoy ocupan lugares institucionales en el Estado y que definen políticas públicas que tienden o no a reconocer a la economía popular, sino también la discusión está hacia el interior del movimiento obrero, ¿no? Porque el movimiento obrero tampoco reconoce a la economía popular como trabajo, o al menos venía habiendo una resistencia bastante importante, al igual que con las trabajadoras y los trabajadores de las plataformas, digamos. Entonces ahí hay algunos puntos en común de cómo pensar el, el, el abordaje del mundo del trabajo en este contexto, en esta coyuntura. Y después hay algunas experiencias de regularización del trabajo de plataformas a través de ordenanzas, que quizás puede ser bastante interesante de analizar, ¿no? Por lo menos en Paraná se realizó eso, ¿no? Se construyó un marco de regulación para Uber, para Didi, para Pedido Ya, porque a partir de él, de la organización de los trabajadores, porque si bien a veces hay una generalización pensando que los trabajadores de las plataformas son compañeros o compañeras que por ahí tienen una perspectiva más individualista, eh, también se organizaron para pelear algunas cosas y para discutir algunas cosas. Y eso está bueno, digamos, marcarlo también, porque en realidad el individualismo también está en la economía popular, también está, digo, nos atraviesa en general. Entonces, por ahí aportar eso, que también nosotros en el Plan de Desarrollo Humano Integral tenemos una propuesta para pensar el mundo del trabajo que tiene que ver con esto, con fortalecer el sector privado, el sector público y una economía mixta que permita regularizar la economía popular, fortalecerla y fortalecer también el laburo desde los trabajadores de plataformas. Y hay un documental que sacó Ofelia hace un par de meses, digamos, donde habla de esto, del trabajo desde las juventudes, que también está bueno para verlo, porque nos viene a mostrar otra realidad, digamos, como propuesta también desde nuestro espacio político. Me parece que es interesante pensar ahí eso, digamos. Bien, gracias, Muy Eve. bien. ¿Me Quedaría, dejás, Enrique, me dejás un minuto nada más sí, porque pero quiero... digo para ordenarnos un poquito, te dejo la palabra, tenemos una mano levantada más y ya iríamos cerrando esta instancia, si les parece bien. Dale, Roberto. No, simplemente se lo he dicho a algunos de ustedes en varias oportunidades. La gran argentinos es que, es que no hay plata. Y eso es una cuestión que te voy a poner simplemente un grafiquito ahí, es uno solo, a ver si está acá. Creo que sí que tiene que estar. A ver si es este. No lo veo, pero quiero que es este, a ver si lo puedo compartir y si no, pido disculpas si no. No, Sí, esto dale. es. ¿Eh? No, lo que les quiero decir es lo siguiente, se lo voy a decir, lo tengo en la otra computadora, acá lo estoy mirando, lo tenía acá también, pero no sé cómo, que en el gráfico ustedes pueden, acá está, acá está. Díganme si lo ven ahí o no, ¿no? Todavía no, tenés que compartir. Espérate, disculpen, pero ahí se me despelotó, a ver, no sé qué pasó acá. ¿Me están escuchando? Lo importante es Sí, que me estén escuchando. sí, te estamos Simplemente escuchando. quiero decirle esto. Todo esto que decías vos, Eve, todo esto que están planteando ustedes, gente, todo esto se puede hacer con un proyecto político.
no es que falte plata. A ver, yo les digo, le doy una síntesis nada más. No le voy a dar el dato a Julio porque me falta la información oficial de la Oficina del Congreso de la Nación. Y me gusta ser preciso en esto porque uno no puede joder con estos números. Pero le doy el dato al 30 de junio, que es lo mismo como concepto. A ver, en el mes de junio, los jubilados y los pensionados, ¿no? Acuérdense que en el mes de junio cobraron aguinaldo. Por lo tanto, ¿cuánto pagó el Estado Nacional? 6,2 billones de pesos, incluyendo el aguinaldo. ¿Saben ustedes cuánto se pagaron en concepto de intereses en el mes de junio? 6,6 billones. ¿Y saben qué? En el mes de julio, escuchen esto, en el mes de julio, todas las prestaciones sociales, incluyendo jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, la AUH, las pensiones no contributivas, el PAMI, potenciar, volver al trabajo, todo eso, las políticas alimentarias, todo eso que involucra prestaciones sociales son menores a lo que se pagó en julio en concepto de intereses. Lo que pasa, estos bandidos, la mayoría de esos intereses no los reflejan, por eso tienen un superávit trucho. El superávit fiscal es totalmente trucho, porque fíjense que al 30 de junio, si uno computa esos intereses que les estoy diciendo, que se capitalizan, pero que no se paguen, no significa que después no los tengas que pagar. Serían 27 billones el resultado financiero al 30 de junio negativo. 27 billones y no 2,9 billones como dice positivo el ministro de Economía. Eso quería decirle, pero acá no se trata, plata sobra, gente. Lo que pasa es que esta asignación es porque indudablemente se están quedando con con la plata de la mayoría de los argentinos, porque acá hay un 22% de la población de la Argentina, 5% que son los más ricos y después lo que se llama la clase media rica, 22%, leí de mañana un trabajo, 22%, esos son los tipos que se están quedando con la Argentina. ¿Sí? Y que están haciendo plata parada con el carry trade, con la bicicleta financiera. ¿A costa de quién? A costa de los boludos que laburamos todo el día. Eso quería decir nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muy Daniel bajó bueno. la mano, así que sería este el momento de cierre. Yo les quiero agradecer a todos la participación sostenida que hemos tenido en la charla de debate, en el intercambio de opiniones, muy rico. Está todo siendo grabado. Ahora cuando terminemos vamos a guardar la grabación y vamos a ver de colgarla en el canal de YouTube de Patria Grande para que esté a disposición de todos. Como decía también, vamos a tener el resumen del sistema que con Roberto vamos a ver de emprolijarlo un poco y también lo vamos a circular. Yo creo que esta charla ha sido muy rica y que han salido varios temas, no solamente el título de la charla, con lo cual también nos puede ayudar a aportar a temas que están conectados con esto. Así que bueno, si nadie... Ah, una cosita más. Tenemos por lo pronto tres charlas en agenda, una de Vero Larrea, que ahí la estoy viendo, de Concepción del Uruguay, que ofreció dar una charla sobre el tema feminismo. Está Gisela Banchero de Concordia, que planteó en su momento el tema discapacidad y emergencia. Yo puedo dar una charla de gestión territorial, de sistema de gestión territorial. Y bueno, también la otra vez hablamos con Luis, él puede dar una charla de los trabajos que está haciendo, del INTA. Así que bueno, vamos a ir por lo pronto con una frecuencia cada 15 días para que el martes que viene haríamos una reunión del PDHI para procesar esto que hicimos y planificar la siguiente, si les parece bien. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, si no vamos a cortar acá. No, yo no soy Marco, digo, no, Roberto me llamo, yo, lo que pasa es que ese es mi hijo que se metió ahí, Marcos Augusto. Ah, bueno. No, como dice Marcos Augusto No, Jung. sí, no, ese es mi hijo. Tiene identidad Bueno, oculta. Un aplauso, che, Gracias muy a todos, bien. gracias a todos, che. bueno, sí.
Chao. Hasta luego. Muchas gracias.